Masejet Shevuot Daf Memtet Amud Alef 49a, 8 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shemini, octavo capítulo. Antes de comenzar, hagamos una pequeña introducción. Este Perek, el último Daf de este Masejet, nos habla sobre Shevuat HaPikadon, que ya hablamos sobre esto anteriormente. ¿Qué es Shevuat HaPikadon? Juramento por depósito. ¿Cuál es el caso? Reubén le deposita algo a Shimón para que se lo cuide, para que se lo custodie. O sea que Shimón es un shomer, es un custodio. Vamos a ver que hay diferentes tipos de shomerim ahorita a continuación. Y después de un tiempo, cuando Reubén viene y le dice a Shimón, regrésame por favor lo que te di para que me custodies, para que me cuides, Shimón le argumenta un argumento el cual lo exenta a él de regresar dicho objeto. Y hace un juramento Shimón a favor de su argumento y de esa forma queda exento en regresárselo a Reubén. Y después el mismo Shimón viene y reconoce que en realidad sí está obligado a regresarlo. Y no fue como él argumentó. Y no fue como él juró, o sea que juró en falso. Entonces en este caso la halajá es que Shimón no solamente debe regresarle el objeto o el valor, el capital del objeto, sino en adición tiene que darle Shimón a Reubén Homesh, un quinto, y adicionalmente Korban Hashem. Es importante aclarar que hay una regla, que ya la mencionamos anteriormente, pero ahorita la vamos a ver en específico. La regla es la siguiente: todo lo que aplica que una persona está hayab por Shevuat HaPikadon, o sea, hayab de Keren, Homesh y Korban Hashem, es únicamente cuando el argumento que dijo Shimón, que lo estaba exentando, era un argumento que lo estaba exentando de pagar, o sea, estaba negando el pago. O sea, que sin el argumento tenía que haber pagado y por el argumento se está exentando. O sea, que se necesita hacer un argumento de Kfirat Mamón, de negación monetaria, o sea, que se exenta monetariamente. Pero si tiene un argumento, incluso un argumento falso y jura falsamente, y es un argumento que no lo exenta de dinero, vamos a ver unos ejemplos ahorita en la Mishnah, entonces en ese caso no aplica Hiyuv, no aplica responsabilidad de Shevuat HaPikadon, o sea, no aplica esa adición al Keren, que es el Homesh y el Korban Hashem. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Arba'a shomrim hen, shomer hinam ve'ashoel no se sahar ve'asocher. Dice la Mishnah, hay 4 tipos de custodios, 4 tipos de shomrim. Shomer hinam, que es el custodio impago. Shoel, que es el shoel, un prestatario, cuando Reubén le presta el objeto a Shimón. O sea que Shimón lo puede usar, lo tiene que cuidar y lo puede usar. Hay otro shomer, otro tipo de custodio que es no sé sahar, shomer sahar, custodio pago. O sea que Reubén Reubén le deposita a Shimón un objeto y le paga por el custodio, por la custodia. Y por último, el cuarto tipo de shomer es el sojer. ¿Qué es el sojer? El inquilino, el arrendatario. ¿Sí? ¿Sí? Cuando Shimón le alquila a Reubén un objeto. Y sus leyes son diferentes. Dice la Mishnah, Shomer hainam nishba al akol, ve'ashoel meshalem et akol. No se sahar ve'hasocher nishbaim al hashevura ve'al hashevuya ve'al hameta, umeshalmim et ha'aveda ve'et hageneva. Dice la Mishnah, sus leyes son las siguientes: el Shomer Hinam, el custodio impago, si pasó cualquier percance, ocurrió cualquier percance en el objeto que estaba custodiando, puede jurar que así fue y queda exento. Ya sea Geneva, se lo robaron, ya sea Aveda, se le perdió, y Kol Shiken, Ones, fuerza mayor. Entonces, Shomer Hainam, en cualquiera de estos percances ocurridos, jura que así fue y queda exento de pagar. Shoel, el prestatario, cuando digo Shoel aquí, prestatario, no me refiero a prestatario de dinero, sino de un objeto, ¿sí? Él tiene que pagar en todos estos casos mencionados, ¿sí? O sea, si hubo Genevá, o sea, se lo robaron, o Avedá, se le perdió, o fuerza mayor, es responsable, tiene que pagar.
Nosé Sahar, o sea, el Shomer Sahar, el custodio pago, y el Sojer, el inquilino, el arrendatario, tienen la misma alajá, el mismo din, que ¿qué? Por ones están patur. ¿Sí? O sea, si hubo una fuerza mayor, ¿qué es fuerza mayor? Por ejemplo, la Mishnah especifica, le pidió, está custodiando este Shomer, ya sea el Shomer Sahar o el Sojer, un animal, y ese animal fue devorado por otro animal, o fue capturado, no robado por personas así, sino robado, capturado por bandidos, ¿sí? O que se murió naturalmente. Todos estos son casos de ones, y por lo tanto, el Shomer Sahar y el Sojer juran que así fue y quedan exentos. Sin embargo, cuando el percance ocurrido fue avedá o gnevá, ahí no están exentos, sino tienen responsabilidad de pagar. Esas son las alajot de los 4 shomrim. Viene la Mishnah ahorita y nos especifica qué pasa un shomer hinam que jura falsamente. Y ahí vamos a entrar a Shevuat Picadón. Amarle shomer hinam eihan shori. Amarlo met. Vehu shenishbar o nishba o nignav o avad. Nishbar vehu shemet o nishba o nignav o avad. Nishba vehu shemet o nishbar o nignav o avad. Nignav והוא שמת או נשבר או נשבע או עבד. עבד והוא שמת או נשבע או נשבע, פרדון, נשבר או נשבע או נגנב. משביעך אני ואמר אמן, פטור. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. En el caso en el cual el balabait, ¿quién es el balabait? El depositante, el dueño del objeto, ¿sí? Le dice al shomer hinam, al custodio impago, o sea, Reubén le dice a Shimón, oye, te deposité un toro. ¿Dónde está el toro que te deposité? Y le dice el custodio impago, le dice el shomer hinam, mira, se murió. Se murió naturalmente, pero realmente no se había muerto, sino que realmente nishbar, se rompió, o sea, vino otro animal y lo devoró. O realmente fue capturado por bandidos, o realmente fue robado, o realmente se perdió. Primer caso. Segundo caso, el shomer hinam dice que el toro nishbar se rompió, o sea que fue devorado por otro animal y realmente se murió, o realmente fue capturado por bandidos, o realmente inignav, o realmente nevad. Tercer caso, el shomer hinam dice, no, el toro nishba fue capturado por bandidos, pero realmente en verdad se murió naturalmente, o fue devorado por otro animal, nishbar, o fue robado, o realmente fue perdido. O cuarto caso, que le dice shomer hinam, el toro que fue robado, ¿sí? Pero realmente no fue robado, sino que se murió naturalmente, o fue devorado por otro animal, o fue capturado por bandidos, o fue abad, o perdido. O quinto caso, que el shomer hinam dice que el toro nevad, pero realmente se murió, o realmente fue nishbar, o sea que fue devorado por otro animal, o nishba, fue capturado por bandidos, o realmente fue robado. En todos estos casos, ¿qué fue lo que? Y no nada más que dijo eso, sino lo hicieron jurar. Mashbiahani, y el shomer dijo amén, que es como si fuese que él juró a favor de su argumento, y en verdad juró que en falso, ¿sí? En estos casos, a pesar que al final reconoció el mismo, no aplica Shevuat Picadón y por ende no está Hayab del Homesh y el Asham, sino únicamente del Keren. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que él argumentó, según su argumento, ¿qué está diciendo? Pasó algo que me exenta de pagar. Y lo que realmente pasó, también es algo que lo exenta de pagar. Entonces, él no está argumentando falsamente algo que lo exenta de pagar y según la realidad lo obliga a pagar. O sea, él lo hizo falsamente, ¿sí? Pero la razón por la cual no aplica Shevuat Picadón es porque no hubo Kfirat Mamón. Porque según la realidad, lo que pasó realmente tampoco lo obliga a pagar. Y lo que él dijo tampoco lo obliga a pagar. Entonces, él, no obstante, está mintiendo, está jurando falsamente, pero ese argumento no está causando la negación de dinero porque, en relación a la realidad, porque también la realidad lo exenta. O sea, por lo tanto, ya que no hay Kfirat Mamón,
Si no hay un ta'anat checker que lo está exentando de mamón, porque también según la realidad está exento de mamón, porque Shomer Hinam está patur en todas esas cosas, por lo tanto, está nada más hayab de Keren y está patur de Homesh y Asham, a pesar que él mismo reconoció al final. Otro caso nos dice la Mishnah. Eichan Shori, amarlo en yodea matasach, vehu shemeto nishbaro nishbao nignavu avad, mashbiachan y bamar amen patur. Otro caso es, ¿qué pasa si el balabait le dice al Shomer Hinam, le dice, oye, ¿dónde está mi toro? Y le dice el Shomer Hinam, mira, no sé qué me estás hablando, nunca me lo diste. O sea que el Shomer Hinam que está exentándose a través de ese argumento, nunca me diste nada. Y realmente él sí había recibido un toro, y lo que realmente pasó es que se murió naturalmente, o que se rompió, o sea que otro animal vino y lo devoró, o que fue capturado por bandidos, o que fue robado, o que se perdió. Eso fue lo que realmente pasó. Y el balabait vino y lo hace jurar a su argumento que dice que nunca lo recibió, y dice amén, o sea que él jura como si fuese que nunca lo recibió. Se está jurando que, y al final vino y reconoció que juró falsamente. ¿Está hayab o patur? Patur. ¿Por qué nuevamente? Porque no hay kfirat mamón, porque lo que él está argumentando lo exenta, pero también la realidad lo exenta. Entonces no hay kfirat mamón Kfirat Shevat aplicado únicamente aplica que hay Homesh y Korban Hashem únicamente cuando según la realidad hay que pagar y según su argumento propio se está exentando. Tercer caso, ¿sí? Eichan Shori amarlo avad, mashbiachani ve'amar amen, ve'haedim meidim oto she'achalo, משלם את הקרן. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. היכן שורי ואמר לו נגנב משביחני ואמר אמן והעדים עדים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. Escuchen bien. En esta parte acabamos de leer el tercero y cuarto caso. Dice la Mishnah, tercera y cuarta parte, mejor dicho. Dice la Mishnah lo siguiente. Le dice el balabait al Shomer Hinam, todavía estamos en Shomer Hinam. ¿Dónde está mi toro? ¿Sí? Y le dice Shomer Hinam, se perdió. Le dice Balabait, te conjuro. Y él le dice que, amén. O sea que es como si fuese que está jurando que efectivamente efectivamente se perdió. Y después, él no reconoce que juró en falso, sino vienen, no el mismo Shimon, el mismo Shomer Hinam no reconoce, sino vienen dos testigos, muy bien, que dan testimonio que en realidad no Nevad no se perdió, sino él se lo comió. En este caso, tiene que pagar Keren. Solo Keren. Y no aplica Homesh y Korban Hashem. A pesar que aparentemente hay Kfirat Mamón aquí, porque según su argumento se está exentando y según los dos testigos tiene que pagar. La respuesta es sí. Pero Hayub, Homesh y Hashem es únicamente cuando quien reconoce, él mismo reconoce. Y aquí hay dos testigos. Pero en un caso que efectivamente él reconoció solo, ahí sí va a aplicar ¿qué? Keren, y en adición a eso, Homesh y Korban Hashem. Kefel no. Buena pregunta. ¿Por qué Kefel no? En el caso de los dos testigos, dices tú. Kefel no, porque todo lo que aplica Kefel, sí, muy buen punto, es únicamente cuando él dijo que se lo robaron. Cuando su argumento fue, me lo robaron, Nignav, ¿sí? Y jura por eso y al final él mismo lo robó. Ahí es cuando aplica Kefel, pero no cuando dice Nevad. Y por eso, van a ver en este caso que ya es diferente. El último caso de la Mishnah, no el último caso, en la cuarta parte, que ya la leímos, nos dice, ¿qué pasa si el Balabait le dice a Shomer Hinam, ¿dónde está mi toro? Y le dice Nignav, me lo robaron. Sí, ahorita sí le dice Nignav, no Nevad. Y viene el Balabait y le dice, te conjuro, y le dice amén. O sea que es como si fuese que está diciendo, me lo robaron y te juro que me lo robaron. Y vienen dos testigos y dan testimonio que efectivamente él lo robó. Él mismo lo robó. En este caso, no aplica Keren y Homesh, no aplica Homesh y Korban Hashem. ¿Por qué? Porque vinieron dos testigos y lo acusaron y no lo reconoció. Pero sí aplica ¿qué? Tashlomei Kefel. Si él mismo lo hubiese reconocido, en este caso, aplica Keren y en adición a eso, Keren y Homesh por Shvuat HaPikadon. Muy bien. Seguimos. Amar lehad bashuk eichan shori sheganavta, והוא אומר לא גנבתי, והעדים מעידים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל. טבח ומכר משלם תשלומי 45. ראה העדים שמשמשים ובאים, אמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי, לא משלם אלא קרן.
En esta parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Acá hablamos de Ganab. Nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona, Reubén, viene y le dice a Shimón, ¿sí? Lo enfrenta, no de custodio, le dice, ¿dónde está el toro que me robaste? ¿Sí? Así lo enfrenta en el mercado. Así le dice Rubén a Shimón, ¿dónde está? Me robaste el toro. Y le dice el demandado, o sea, Shimón le dice, no, ¿qué estás hablando? Nunca te lo robé. Vienen dos testigos y dan testimonio que efectivamente Shimón lo robó. Tiene que pagar Shimón, ¿cuánto? Tashlumé, Kefel, doble. ¿Qué pasa si Shimón, aparte de robarlo, también lo sacrificó o lo vendió? Después de robarlo, vendió ese toro. ¿Sí? Se tiene que pagar Tashlumé Arba Bajamisha por 4 en el caso de un cordero, de un C, y por 5 en el caso de un toro. Sigue siendo la Mishnah, escuchen bien esto. ¿Qué pasa si Shimón está viendo que vienen dos testigos para dar testimonio en contra de él que lo robó? Y dice, ¿sabes qué? Están viniendo esto a dar testimonio y me va a obligar a pagar Tashumé Kefel o Tashumé Bajamisha. ¿Sabes qué? Me adelanto y viene él y dice, ¿sabes qué? Él mismo lo reconoce. Viene Shimón y dice, yo lo robé. ¿Sí? Pero nunca lo sacrifiqué o lo vendí. Y después vienen los dos testigos y dan testimonio, mira, él lo robó y lo sacrificó o lo vendió. Entonces, en este caso solo tiene que pagar Keren. Hay dos hitushim aquí. Primer hitush es que a pesar que él mismo lo reconoció, ¿por qué lo reconoció él? Porque tenía miedo, pero no es que verdad porque están viniendo los testigos. Aún así lo tomamos en cuenta que lo reconoció y por lo tanto no aplica ¿qué? Tashlume Kefel. Pero él solo reconoció que él lo robó, pero nunca reconoció que lo sacrificó o lo vendió. Entonces, ¿por qué no aplica lo adicional, al adicionar eso? No, una vez ya no hay Tashlume Kefel, tampoco hay Tashlume Bajamisha. ¿Por qué? Porque Tashlume Bajamisha por 4 por 5 está basado en primero que Kefel. Entonces hay un kefel que es el doble, el capital más un 100% adicional, y después en C, en cordero, son 2 adicionales más, y en toro hay 3 adicionales más. ¿Sí? Entonces, una vez queda exento del tashlumé kefel, entonces, ¿qué vas a decir ahorita? Como no reconoció el sacrificio, la vendida, ¿va a tener que pagar por 2 o por 3? No puede ser, no existe. Es o arba hamishá o nada. Entonces, una vez ya no aplica tashlumé kefel, ya no es arba hamishá, por lo tanto queda exento de tashlumé kefel y también de tashlumé arba hamishá. Seguimos. Hamar la shoel echan shori. Amarlo met, vehu shenishbar o nishba o nignav o avad. Nishbar, vehu shemet o nishba o nignav o avad. Nishba, vehu shemet o nishbar o nignav o avad. Nignav, vehu shemet o nishbar o nishba o avad. Avad, vehu shemet o nishbar o nishba o nignav. Mashbiachani veamar amen patur. Ahorita viene la Mishnah en esta parte y nos habla de el caso de un shomer que es el shoel, el custodio prestatario. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene el balabait que tiene un toro? ¿Sí? No es nada más un objeto, animal, como dijimos. ¿Sí? Tiene un toro el balabait, Reubén, y se le acerca a Shimón, que Shimón tiene estatus de ¿qué? Shomer de Shoel, prestatario. Le dice el balabait, Reubén, al Shoel, o sea, Shimón, ¿dónde está mi toro que te presté? ¿Sí? Y le responde el Shimón, el prestatario. Recordemos, antes de seguir, Shoel, ¿cuál es la halajá? Que en todos los casos, Nignav, Nevad, Ones, que dentro de Ones es Shevurá, Shevuyá y Meta, siempre tiene que ¿qué? Pagar. No se puede exentar, decir que pasaron estas cosas, inclusive que jure, tiene que pagar. Repito, viene la Mishnah en esta parte y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si viene el Balabait Reubén y le dice a Shimón? Le dice que ¿qué? Le dice que ¿dónde está mi toro? Y le dice Shimón, el toro se murió. Y en realidad no se había muerto, sino lo había pasado otra de las otras cosas. O Nishbar, se rompió, o sea que otro animal lo devoró, o fue capturado por bandidos, o Nignab o Nevad. O que le responde Shoel, mira, en realidad Nishbar fue devorado por otro animal, pero realmente mintió. Se murió, o fue capturado por bandidos, o Nignab o Avad. O que le dice el Shoel, el toro fue capturado por bandidos, pero realmente es mentira. Realmente lo que pasó fue que se murió naturalmente, o se rompió, o sea que fue devorado por otros animales, o Nignab o Nevad, o que el Shoel le responde, Nignab, lo robaron. Pero es mentira, realmente se murió naturalmente, o fue devorado por otros animales, o fue capturado por bandidos, o Nevad. O que le dice el Shoel que, ¿cuál es el último caso que nos queda? Nevad, se perdió. Y mintió, porque realmente no se perdió, sino se murió naturalmente, o fue devorado por otros animales, o fue capturado por bandidos, o Nignab. ¿Sí? Y después de cada uno de esos, dependiendo cuál sea el caso,
le dice el Balabait al Shoel, te conjuro a lo que estás diciendo, que es falso lo que está diciendo, ¿sí? Como acabamos de decir. Y el que dice, amén, o sea, como si fuese que está jurando. En todos estos casos, ¿qué? Está exento de Homesh y Asham por Shevuat Apikadon. ¿Sí? ¿Por qué? Juró en falso. Juró un juramento falso por depósito. Él dice que pasó algo y fue otra cosa. Sí, pero según el argumento que está diciendo, de por sí está ¿qué? Hayab. De por sí está Hayab. En Shoel lo que diga está Hayab. Entonces puede ser que fue otra cosa. Listo, fue falso. Muy mal que juró falsamente. Pero Shevuat Apikadon es cuando está negando una obligación de pagar. Y aquí según lo que está diciendo es falso, pero lo que está diciendo no está negándolo, sino está diciendo sí tengo que pagar. Por lo tanto, nada más tiene que pagar el capital y no aplica el Homesh y el Asham de Shevuat Apikadon. Otro caso de Shoel, Echan Shori ve'amar lo eni yodea ma tasach, ve'u shemet o nishbar o nishba o nignav o ne'evad, mashbiacha ani ve'amar amen hayab. En este caso sí está Hayab Shevuat Apikadon. ¿Cuál es el caso? Cuando el Balabait, Reuben, viene y le dice a Shimón, el Shoel, el prestatario, le dice, ¿dónde está mi toro? Y le dice el Shoel, o sea, el Shomer, que es Shoel, le dice, ¿cómo? No sé de qué estás hablando. O sea, básicamente le dice, nunca me diste nada. Según ese argumento, ¿qué está diciendo el Shoel? Por lo tanto, ¿qué le está diciendo? Nunca me diste nada y por lo tanto no te tengo que dar nada. O sea, que está exentándose de regresarlo, de pagar, de regresárselo a Reuben. Y realmente sí se lo había dado, solo que se murió naturalmente, o fue devorado por otros animales, o fue capturado por bandidos, o Nignav o Ne'evad. ¿Sí? Y viene Reuben y le dice, viene Reuben el Balabait y le dice a Shimón, te conjuro, y él dice amén. Y después él mismo reconoce que mintió. Ahí sí está Hayab de qué? De Shevuat Apikadon. ¿Por qué? Porque se había Kfirat Mamón. Realmente, según lo que pasó, tenía que pagar. Shoel tiene que pagar todas esas cosas. Y él se estaba tratando de exentar, de negar la obligación de pagar dinero, a través de que dice, nunca recibí nada. Eso es Kfirat Mamón, eso es Kfirat Mamón, y por lo tanto, es Shevuat Apikadon, y por lo tanto tiene que pagar no nada más que, y lo reconoció él mismo al final, no nada más tiene que pagar Keren, sino también tiene en adición a eso que pagar ¿qué? Homesh y Korban Asham. Pasamos a Shomer Sahar. Amarle no se Sahar ve a Soher. Eichan Shori, amar lo met ve un Nishbar o Nishba. Nishbar ve shemet o Nishba. Nishba ve shemet o Nishbar. Nignav ve avad. Avad ve nignav. Mashbiacha ani ve amar amen patur. En esta primera parte de Shomer Sahar nos dice la Mishnah lo siguiente. Recordemos, Shomer Sahar, al igual que Soher, ¿sí? Shomer Sahar y Soher, o sea, el custodio pago y el Soher que es el inquilino, el arrendatario, ¿sí? ¿Cuál es la halajá con ellos? Ones, cuando fue fuerza mayor, como por ejemplo, ¿cuáles son los casos que dimos de ejemplo de fuerza mayor? Que Sheburá, o sea, que fue devorado por otro animal, o que fue capturado por bandidos, o se murió naturalmente, eso es ones, todos estos casos, ¿no? ¿Están qué? Patur. Tienen que jurar que así fue, están patur. Pero Nignav o Ne'evad están Hayab. Entonces viene la Mishnah, nos dice, ¿qué pasa si viene Reuben, que es el Balabait, y le dice al Shomer, al custodio, Shimón, pero ¿qué estatus tiene? O Shomer Sahar o Soher. Le dice, mira, ¿dónde está el toro que te deposité? Y le responde el custodio que ¿qué estatus tiene este custodio Shimón? Shomer Sahar o Soher. El toro se murió, naturalmente. Y realmente, no, él mintió. Realmente lo que fue que un animal lo devoró. O que bandidos lo capturaron. Otra opción es que el Shomer le responde, no, el toro fue devorado por otro animal. Y realmente se murió naturalmente. O fue capturado por bandidos. Otra opción es que el Shomer le responde que Nishba fue capturado por bandidos, pero realmente se murió naturalmente, o fue devorado por otros animales. En todos estos casos, no hay Kfirat Mamón. ¿Por qué no hay Kfirat Mamón? Aunque él juró y todo, juró falso, muy mal, pero no hay Kfirat Mamón. ¿Por qué? Porque según lo que él dijo, que era mentira, se está exentando, pero también según lo que pasó, está exento. Entonces, por lo tanto, está patur. Está patur aparte del Keren, de dar también Homesh y Asham. Igualmente, en el caso en el cual el Shomer, que es Shomer Sahar o Soher, dicen, lo robaron, y realmente no es verdad, sino realmente que se perdió. O dice que se perdió, Ne'evad, y realmente lo robaron, también en este caso, ¿qué?
está patur. ¿Por qué? Porque no obstante, y juró falso todo, no obstante mintió, juró falso todo, pero está patur porque según lo que él está diciendo, está hayab de pagar. Y según lo que pasó realmente, está hayab de pagar. ¿Sí? Entonces no está negando ninguna responsabilidad, está mintiendo, está diciendo algo falso, pero no está negando la responsabilidad de pagar. ¿Sí? Y por lo tanto, nada más tiene que dar el keren y no tiene que dar ¿qué? Homesh y Korban Asha. Muy bien. Próximo caso, Met o Nishbar, o Nishba. Vehu shenignavo avad mashbiachani vamar amen hayab. En este caso nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si el balabait le dice al shomer, que es shomer sahar o sojer, le dice, ¿dónde está mi toro? Y le dice, mira, el toro se murió naturalmente, o fue devorado por otro animal, o fue capturado por bandidos. O sea, básicamente hubo un ones. Así le dice ¿quién? El shomer. Y realmente es mentira, nada de eso pasó. Lo que pasó fue o nignab o neevad. ¿Sí? Y viene el balabait y le dice, te conjuro, y él dice amén, o sea que es como si fuese que está jurando. En este caso sí está hayab en Homesh. ¿Por qué? Homesh y Hasham, en adición al Keren. ¿Por qué? Porque según su argumento estaba diciendo que era algo de ones, y por ende está exento de pagar, y realmente fue nignab o neevad, que tiene que pagar. Entonces está exentando, está negando mamón. Se aplica Shubat aplicado, que tiene que pagar no nada, cuando él reconoce al final, no tiene que pagar nada más que sino en adición también tiene que dar ¿qué? Homesh o Hasham. Otro caso, Avad o Nignav, Vehu Shemet o Nishbar o Nishbar, Mashbiachani Vamar Amen Patur. ¿Qué pasa? Un caso al revés. Que el balabay le dice al shomer, que es shomer sahar o sojer, le dice, ¿dónde está mi toro? Y el shomer le dice, se perdió o se robó. O sea que está hayab, él mismo reconoce, tengo que pagarte. Y realmente no Nignav o Nevad, sino realmente fue un ones lo que pasó, ya sea que murió naturalmente, o fue capturado por bandidos, o fue devorado por otro animal. Y por ende realmente está ¿qué? Patur, o sea que él mismo, el mismo Shomer, el mismo Shimón, está diciendo un argumento que lo está perjudicando a él. Y jura sobre esto. ¿Sí? Falsamente. ¿Sí? Lo conjura y dice amén. ¿Está patur o hayab? Patur. Patur de Homesh y Hasham. Porque otra vez no está negando responsabilidad, sino está dando algo, no está haciendo firat mamón, sino está dando algo extra. Dice la Mishnah, concluye la Mishnah diciendo, Zea klal, kol hameshane mejová lejová, o miptur lejová patur, mejová liptur, hayab. Zea klal, kol hanishba leakel al atzmo hayab, leachmir al atzmo patur. Dice la Mishnah, la regla es la siguiente. Todo shomer, ¿sí? Que cambia de mal a mal, o sea que está diciendo, por ejemplo, un shoel dice que el toro se murió y está hayab, y en verdad pasó otra cosa que también está hayab, o sea que está mintiendo de mal a mal, de obligación, pasó algo que de por sí le da obligación y está cambiando otra situación, pero que también lo mantiene en esa obligación. O de exento a exento, o sea que está diciendo un argumento que lo está exentando y según la realidad no pasó eso, pero también en la realidad es exento. O de exento a Jová, ¿sí? De que está exento, como el último caso que mencionamos, está exento, pero él está diciendo algo que lo está volviendo responsable en pagar, está que patur de lo adicional al keren, que es el Homesh y Hasham. Sin embargo, si cambió de Jová a patur, o sea, si Jová tenía obligación de pagar y él está argumentando para exentarse, es negación Kfirat Mamón, ahí está que, ahí está hayab de, aparte del keren, también dar que Homesh y Hasham. La regla es, todo el que jura para exentarse, para leakel al atzmo de la realidad, o sea, para ser más kula para él, para ser más permisivo para él, o sea, para exentarse, está hayab. Pero leachmir al atzmo, no nada más leachmir al atzmo, aquí arreglan que no es nada más leachmir, sino para mantenerse o leachmir, ahí está que, ahí está patur, para mantenerse en relación a la realidad. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah, nos dice lo siguiente: Mantan arba shombrim, amar Nachman, amar Rabba Barabu, Rabbi Meiri, amale Rabba Nachman, mi katana deletele arba shombrim, amale aji kaminalach, mantana de amar sojer que no se sahar de mí, amar Rabba Barabu, Rabbi Meiri, ve Rabbi Meiri, pchashamina le detnan sojer que estás meshaner Rabbi Meiri, omer que shomer hinam, Rabbi Yudah, omer que no se sahar, Rabba Barabu, ipcha tani. Bien, la Gemara pregunta: ¿quién es el autor de nuestra Mishnah que dice que hay 4 tipos de custodios? En la Mishnah al principio que dijimos, Arba'a, Shomrim, hay 4 tipos de custodios: Shomer, Heinam, Shoel, no sé, Sahar y Sojer. ¿Sí? Pregúntale a Mara, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Dice Rab Nachman en nombre de Rabba Barabua, o sea que dice Rabba Barabua, el autor es Rabbi Meir. ¿Sí? Bien, la Mara pregunta, no entiendo. ¿Alguien discute con la realidad que hay 4 tipos de custodios?
Todos están de acuerdo. Entonces no entiendo la pregunta de la Gemara. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah que dice 4 custodios? Y la respuesta que dice Rabbi Meir. Todos están de acuerdo que hay que 4 shomrim. Y dice, no, te voy a explicar. La pregunta de la Gemara es que en la Mishnah nosotros vimos, sí, 4 shomrim que todos están de acuerdo, pero vimos en nuestra Mishnah que el sojer es como ¿quién? Como el shomer sahar. ¿Quién es el autor de esto? ¿Quién es el que opina así? Sobre esto dice Rabba Barabúa, Rabbi Meir. ¿Sí? Pero no me cuadra porque en la baraita está escrito sojer. ¿Cuáles son las alajot del sojer? Rabbi Meir dice que es como shomer hinam. Y Rabbi Yehuda es el que dice como no sé sahar. Es como tú me dices que el autor de nuestra Mishnah que dice que sojer es como shomer sahar es Rabbi Meir. En la baraita vemos al revés. Dice la mano, Rabba Barabúa opina una versión contraria, al revés de la que vemos en esta baraita. O sea que Rabbi Meir es el que dice que sojer es como shomer sahar y Rabbi Yehuda es el que dice que es como shomer hinam. Entonces, según esta versión contraria que tiene Rabba Barabúa, dice que el autor de nuestra Mishnah es ¿quién? Rabbi Meir. Sigue siendo la Gemara, Hani arba'a avu shelosha avu. Amar Rav Nachman bar Yitzchak arba'a shomrim vedinehem shelosha. Bien, la Gemara pregunta un segundo. Listo. Si es así como dijimos, que eso lo vemos, no como dijimos ahorita en la Gemara, sino en nuestra Mishnah que está escrito, que el sojer es como el shomer sahar. Y según la otra opinión, que no es nuestra Mishnah, en la Baraitas, ¿sí? Vemos que es como shomer, que sojer es como shomer hinam. Dice la Gemara, no son 4 shomrim entonces, son 3. Porque sojer es equivalente a ¿qué? A o shomer sahar o shomer hinam, dependiendo de qué opinión. Dice Rav Nachman bar Yitzchak, no, lo que nuestra Mishnah nos dice que son 4 tipos de custodios, 4 custodios, pero sus leyes son nada más que 3, porque hay uno que es equivalente al otro. Seguimos. Amar le shomer hinam vejulei han shori vejulei amar le had bashuk vejulei amar le shomer. Amar Rav vekulam peturim mishvuat shomrim vechayavim mishum shevuat bitui. Ushmuel amar af peturim mishum shevuat bitui. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente, escuchen bien. En la Mishnah mencionamos varios casos, shomer hinam, shoel y en shomer sahar, al igual que sojer. Y en parte de esos casos no aplica shevuat a picadón, o sea que están exentos del homesh y el korban hasham, y en parte están hayabim. Lo importante es que haya kfirat mamón. Cuando hay kfirat mamón, cuando hay negación, cuando el argumento de shomer está, a través de ese argumento en relación a la realidad, se está exentando de pagar, está negando la obligación monetaria, ahí decimos que aplica shevuat a picadón, que tiene que, aparte de dar el keren, también tiene que dar, y reconoció él mismo solo, sí, como dijimos, tiene que dar aparte del keren, homesh y hasham, pero si no, no. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, o mejor dicho, analiza lo siguiente. ¿Qué pasa en todos esos casos que el shomer no hizo negación monetaria? Mintió, juró falsamente, pero no negó monetario, porque ya sea según su argumento, según la realidad, no cambió nada, ¿sí? Y por ende, no está hayab, nada más no está hayab del homesh y el hasham, no hay shevuat a picadón, ¿sí? La pregunta es si hay otro korban que tiene que traer o no. Viene Rabbi y dice, todos esos casos que están exentos de homesh y hasham, están exentos de shevuat a shombrim, o sea, de shevuat a picadón, pero están hayabim por transgredir el juramento, que están transgrediendo shevuat bitui. Y el que transgrede shevuat bitui tiene que traer ¿qué? Korban o levi oret, como vimos anteriormente. Así dice Rab. Sin embargo, Shmuel discute y dice, no señor, cuando decimos que están peturim de homesh y hasham, es que están peturim de homesh y hasham y de cualquier otra cosa. Lo único que tienen que regresar es ¿qué es? El keren, mahloket. B'maika miflegi. Shmuel savar leita belea baber, savar ite belav vehen. והיפלגו בחד הזמנה. דאיתמר שבוע שזרק פלונית צרור לים, שבוע שלא זרק רבא אמר חייב, שמואל אמר פטור. רבא אמר חייב דאיתה בלה והן, ושמואל אמר פטור, דלייתה בלה צריכה. דישמינן בה כאמר רב משום דמנפשק המשתמע, אבל באח דבדינה משביע לה, אימה מודילה לשמואל. כדרבי עמידה, אמר רבי עמי, כל שבוע שהדיינים משביעים אותה, אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי. ויתמר בה כאמר שמואל, אבל באח אימה מודילה לרב צריכה. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. ¿En qué discuten Rabbi Shmuel? Otra vez, ¿la discusión cuál es? Si cuando no hay shevuat picadón, porque no hubo negación, a pesar que hubo un juramento en falso, pero no negaron, no hubo kfirat mamón, dijimos que está patur de homesh y keren, la pregunta es si están hayab de korban o levi oret por transgredir shevuat bituy o no. Según Rab, sí, y según Shemuel, no. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, Shemuel opina
que para que aplique Shevuat Bitui, para que esté Hayab uno Korban Levi Yored por Shevuat Bitui, tiene que ser un tipo de juramento que puedas decirlo a futuro. Recuerden, Shevuat Bitui es un juramento de expresión que puede ser a futuro o a pasado. Pero Shmuel opina que para que aplique Korban Levi Yored tiene que ser un tipo de juramento que puedas decirlo a futuro y pasado. Y por lo tanto, el juramento aquí, ¿cuál es? Respecto a los Shomrim. Cuando viene y dicen que ¿qué? ¿Cómo sería futuro? Juro que va a morir el toro o juro que no va a morir el toro. No puedes jurar así, tú no sabes, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Ya que no hay al futuro, opina Shmuel, a pesar que lo hiciste a pasado, que pasado sí se puede y lo transgrediste, no aplica Korban Levi Yored. Para que aplique el Korban Levi Yored tiene que ser ¿qué? Que haya posibilidad futuro. Ya que no hay, no aplica Shevuat Bitui. Sin embargo, Rav dice, no es necesario que haya futuro, suficiente que haya positivo y negativo, afirmativo y negativo. Por ejemplo, Nignab, lo Nignab, lo robó, no lo robó. Entonces el hecho que tú puedes venir y decir que Nignab o lo Nignab ya es suficiente para que ¿qué? Para que aplique Shevuat Bitui, a pesar que no puede ser a futuro. Y por eso Rav aquí opina que está, a pesar que eso no se puede a futuro aquí, pero sí se puede afirmativo y negativo y por lo tanto aplica Shevuat Bitui. Bien, la Gemara dice un segundo, si ese es el majloque entre ellos, ya lo discutieron una vez, si recuerdan al principio, no al principio, en Daf Hafei Amud Aleph 25a, mencionamos qué pasa a una persona que hace un juramento y dice, juro que fulanito tiró, en un pasado, fulanito tiró una piedra al mar, o juro que fulanito no tiró una piedra al mar, y en verdad es falso. ¿Trasgrede Shevuat Bitui está Hayab Korban Levi Yored o no? Dice Rab Hayab Korban Levi Yored. Y Shmuel dice Patur. ¿En qué discuten? Rab dice que está Hayab. ¿Por qué? Porque uno puede hacer el juramento afirmativo y negativo. Juro que fulanito lo tiró o juro que no lo tiró. Shmuel dice Patur. ¿Por qué? Porque a pesar que puedes hacerlo la bien, pero no puedes hacerlo le abba. Juro que fulanito va a tirar en un futuro. ¿Tú qué sabes que va a hacer fulanito en un futuro? No sabes. Por lo tanto, no aplica Shevuat Bitui y por eso que está Patur. Entonces ya discutieron una vez, ¿por qué tienen que discutir otra vez en lo mismo? Entonces es necesario decir este majloque 2 veces, a pesar que parece que está redundante. No está redundante, es necesario decirlo 2 veces. ¿Por qué? Porque si nada más te hubiese mencionado el majloque entre Rabbi Shmuel en Shevuah Shesdarak Pelonit Tzror Layam, que es lo que mencionamos en Daf Hafei Amud Aleph, anteriormente en página 25a, hubiésemos pensado que ahí es cuando Rab dice que está Hayav Korban. ¿Por qué? ¿Por qué él juró? ¿Por qué quiso jurar que fulanito va a tirar? Que fulanito tiró la piedra. Nadie lo obligó a jurar, él mismo. Pero en el caso nuestro, de Shomer, ¿quién lo está obligando a jurar? El Betín lo obliga a jurar. ¿Sí? Si uno hubiese pensado que en este caso, que lo están obligando a jurar el Betín, Rab está de acuerdo con Shmuel, que va a estar que estar Patur, como dice Rabbi Ami, ahorita vamos a ver un poquito más, cualquier juramento que los jueces, que el Betín te hace jurar, si uno jura en falso, no tiene que traer por Shevuat Bitui. Vamos a ver la razón más adelante. Se puede ser que también aquí Rab opinaría así. Todo lo que está Hayab es únicamente en Daf Hafei Amud Aleph, que él juró por propia convicción. Pero en el caso nuestro, que es de Shomrim, que lo hacen jurar, puede ser que va a estar de acuerdo con Shmuel, que está Patur. Vamos a explicar más un poquito el tema de Rabbi Ami más adelante. Y por otro lado, si hubiese dicho nada más el majloquet entre Rabbi Shmuel en los Shomrim, hubiese dicho que ahí es cuando Shmuel dice que está Patur. ¿Por qué? Porque el Betín lo está obligando a jurar. Pero en el caso de Daf Hafei Amud Aleph, que lo juró por propio incentivo, por propia iniciativa, ¿sí? Hubiésemos dicho que va a estar un corrado, que está Hayab, Kamash Malan, que en ambos casos Rab opina que está Hayab y en ambos casos Shmuel opina que está Patur. Ahorita, ¿qué es lo que mencionamos Rabbi Ami? ¿Sí? La Gemara a continuación nos explica un poquito más de lo de Rabbi Ami. Kufa amar Rabbi Ami. כל שבוע שהדיינים משביעים אותה, אין בה משום שבועת ביטוי שנאמר, או נפש כי תישבע לבטא בשפתיים, מעצמו, כדי ריש לקיש דאמר ריש לקיש, כי משתמש בהרבה לשונות, y dilma ela deja. Mencionamos que Rabbi Ami dice que cualquier juramento que el bedín, que los jueces te hacen jurar, ¿sí? No existe, también si lo hiciste falso, no existe que transgredas porque tenga las consecuencias de Shevuat Bitui. ¿Por qué? Así dijimos que dice Rabbi Ami, pero no explicamos el por qué. ¿En qué se basa? Mejor dicho, dice la Gemara en el Pasuk en Vaikra 5:7. Respecto a Shevuat Bitui, la Torah dice, o nefesh ki tishavá lebate besfataim. Nefesh ki tishavá. Y ki mashma, que juró por propia iniciativa. ¿Por qué? Como dice Resh Lakish. Resh Lakish dice que la palabra ki se puede interpretar de 4 formas. O im, sí, o dilma, de pronto, ela, si no, deja. ¿Por qué? Y aquí Rabbi Ami opina que la palabra aquí es como la primera interpretación, que es que im, sí,
O sea, si él quiere jurar, o sea, que es propia iniciativa, pero y por eso queda exento de Shevuat Bitul, de Korban Levi Yored, en un caso que el Bedín lo obliga a jurar, porque ya no es ki, ya no es im, no es si él jura, es tiene que jurar. Seguimos. Rabbi Elazar Omer, Kulam Peturim, Mishvuat Shombrim, וחייבים משום שבועת ביטוי חוץ מאיני יודע מה תסך דשואל וגניבה ודעת נושא שכר וזוכר שהוא חייב שהרי כפרו בממון. Dice Rabbi Elazar, en todos los casos de nuestra Mishnah, que mencionamos en nuestra Mishnah, que está exento de Shevuat Picadón y por ende nada más aplica, por ende no hay Homesh y Asham, es que están exentos de Shevuat Shombrim, de Shevuat Picadón, o sea, de Homesh y Korban Asham. Pero por el hecho que mintieron y juraron en falso, están Hayabim de ¿qué? Por transgredir Shevuat Bitu y tienen que traer ¿qué? Korban o Levi Yored, como dijo ¿quién? Como dijo la opinión de Rab. Menos los casos que mencionamos en la Mishnah, que viene, por ejemplo, el Shoel y dice, en su argumento, cuando le dice el Shbalabay, dámelo, dice, no, dame el toro que te di, y el Shoel que dice, no sé qué me estás hablando. Y él se está exentando, y realmente, Nignab, Nevad, ¿sí? Y realmente pasó, en verdad, él sí lo había recibido y pasó otra cosa. Entonces, él está en este caso que Kfirat Mamón. O en el caso de Shomer Sahar, cuando él dice que pasó un ones y realmente fue Gnebaba Vedá, ¿sí? Que en estos casos, cuando está Hayab, ¿sí? Está Hayab, no nada más de Kenes, sino también de Homesh y Asham. ¿Por qué? Porque hubo Kfirat Mamón y está exento de Shevuat Bitui de Korban o Levi Yored. ¿Sí? O sea que Rabbi Elazar opina como quién, como Rab, y solo que nos agrega, está de acuerdo con Rab, y por lo tanto, cuando nos dice, cuando en la Mishnah está escrito Patur, es Patur de Homesh y Asham, pero está Hayab de Shevuat Bitu y Korban Levi Yored, y nos agrega y nos dice, pero los que está escrito en la Mishnah que está Hayab, es Hayab nada más de Shevuat Picadón, o sea, que aparte de que en Homesh y Asham, y está exento de quién, de Shevuat Bitu, o sea, de Korban Levi Yored. Hadran alach, arba'a shomrim, veslika la masejet Shevuot. Baruch Adonai leolam, amén ve amén.